avisaron que hoy no podían. Bueno, pues ahí está. Entonces, comentarles que esencialmente lo que he estado haciendo es pues organizando la información, como se los he dicho, y a ustedes pues obviamente se lo estoy entregando a través del Drive, ¿no? En el Drive van a haber muchos cambios, pero es por esta situación que voy como haciéndome de toda la información y ahorita les voy a presentar cómo va a estar el asunto. Miren, aquí voy a compartir y resulta que, miren, si entramos aquí al Google Classroom, en donde está trabajo en clase, ustedes van a encontrar hasta arriba donde dice un Drive por dominios. Este Drive por dominios nos lleva a una carpeta que se llama Marco para la Excelencia. Bueno, en este Marco para la Excelencia, se los dije la vez anterior, vamos a entrar aquí a la carpeta que dice docente, esa es la que más tengo avanzada, me falta la de directivo y de la supervisor, pero bueno, entro a la de docente y ahí voy a encontrar los 4 dominios. Dentro de los 4 dominios, por ejemplo, entro al dominio número 1 y vienen los 3 criterios. Y dentro de cada criterio vienen los archivos o los documentos que son los que vamos a ir estudiando a lo largo del curso. Entonces, prácticamente ya terminé de organizar esta información. Van a encontrar los documentos, pero depurados. Y lo que yo voy a agregar posteriormente van a ser otros documentos que van a estar como fortaleciendo. Pero eso es un poquito lo que decíamos la vez anterior. Este, a veces nos dan muchísima información, pero a veces es teórica, a veces tiene que ver con los procesos anteriores. Entonces yo lo que voy haciendo es depurando y dejándoles aquí prácticamente lo que ustedes van a tomar como, si quieren, como de base. Por ejemplo, aquí están los parámetros del el dominio 2 y aquí están los documentos que corresponden a ese dominio, digamos lo más depurado o lo que más va a servir para este proceso. Bueno, entonces eso es lo primero que les quería Es comentar. mi conexión de que tengo que estar en la clase, la de siempre. Ok, entonces eso es lo que les quería comentar para empezar y después ya empecé a organizar las sesiones, ya puse todos los videos que estaban pendientes, me faltaban un par de todas las sesiones que hemos tenido y lo más pesado es ahorita, porque revisando el dominio 1, prácticamente en el dominio 2, 3 y 4 se repiten muchas lecturas del dominio 1. Entonces, por eso ahorita vamos lento y al final vamos a ir un poquito más avanzando porque ya conoceremos algunos puntos. Entonces, la sesión de hoy va a ser esta, la sesión 7. Aquí vienen los documentos que vamos a revisar. Espero que nos dé tiempo de ver todos, pero pues por eso vamos a empezar de una vez. Así es que eso es lo que quería platicar en un principio, que eso es, aquí vamos bien, vamos revisando las cosas, pero hoy no nos va a dar tiempo de revisar simuladores. Más que nada vamos a entrar a un tema de plática de, de lo que tenemos que platicar el día de hoy. Este archivo que van a ver ya está en el Classroom, es decir, ya está aquí. Vean ustedes cómo están todos los documentos base y ya está aquí el documento que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, antes que nada, pues no sé si alguien quisiera comentar algo antes de empezar o empezamos derechito. Bueno, pues empezamos entonces. Nomás déjenme ver aquí cómo se pone esta cosa. Ah, aquí está presentar. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces retomamos. Esto ya lo vimos la sesión pasada. ¿Cuáles son los 4 dominios? Ya platicábamos que son, uno tiene que ver con qué se espera del docente, el número 2 tiene que ver con si el docente conoce a los niños, a las niñas y a los adolescentes, por eso aparece NNA, lo van a encontrar muchas veces, por eso lo digo de una vez. El tercer dominio tiene que ver con esta generación de ambientes de aprendizaje y la 4 tiene que ver cómo se relaciona con la escuela y la comunidad. Esto ya lo platicamos. Ahora, el dominio número 1, fíjense bien, lo vamos a analizar un poquito más a detalle el día de hoy, que tiene que ver con la palabra bienestar. Esta palabra bienestar que les dije que la vamos a encontrar casi en todo el texto constitucional y en las leyes secundarias. ¿Qué cosa es el bienestar? Bueno, me di a la tarea de investigar un poquito qué es esto del bienestar y nos damos cuenta que que prácticamente el gobierno lo que está entendiendo como bienestar es pues un estado de equilibrio.
un estado de equilibrio no tan solo económico, social, emocional, sino también que tiene que ver con el tema de interdependencia, es decir, cómo nos estamos relacionando con las demás personas. Y todos los programas sociales que tiene van encaminados o llevan el nombre de bienestar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, Sembrando Vida, el bienestar para hijos de madres trabajadoras. Entonces, este link se los dejé porque todas las pensiones y todo tienen que ver con la palabra bienestar y alegría. Este, es una palabrita que le está gustando mucho al gobierno actual y que tiene que ver con esta forma de relacionarse el gobierno con la sociedad y quiere que el sector educativo sea como ese puente, sea el medio, que la educación sea el medio para acercar a la sociedad hacia el bienestar, entendido por ellos como una forma de vivir eh, de una forma armónica, humanística, incluyente, y que para eso hay un momento de transición. Entonces, tal vez estén de acuerdo o no con lo que ellos plantean, pero fíjense bien cómo mencionan muchísimo el tema de bienestar y de desarrollo integral y que el docente y el directivo y toda la comunidad educativa debe de prever situaciones y oportunidades de aprendizaje retadoras, duraderas y relevantes. Y a eso le llama excelencia. ¿Qué cosa es entonces la excelencia? La generación de oportunidades educativas que le permitan al alumno poder incorporarse a este proceso de bienestar y desarrollo integral. Bueno, por eso me di a la tarea de investigar qué cosa es aprender y por eso lo vamos a platicar. Bueno, ahora, una cosa muy importante es de que se me olvide. Dice que la educación va a ser el medio para este gobierno para llegar al desarrollo integral, al bienestar, y se me olvidaba una palabrita muy importante, la transformación social. Entonces, no sé si han escuchado que en todos los medios eh, sociales o de publicidad se habla de la transformación, que si es la cuarta, que si no es la cuarta, que si no sé qué, pero finalmente es transformación social. Y entonces, ¿por qué tendría que llamarse transformación social? Y bueno, vamos a platicar muy rápidamente qué es lo que el gobierno entiende por transformación social. Y las grandes transformaciones sociales que se refieren son estas tres. Bueno, aquí les dejé un vínculo para que se fueran a visualizar en dado caso que quisieran ir a las fuentes gubernamentales de qué cosa es la transformación social. Pues la primera tiene que ver con la independencia, ¿no? De 1810 a 1821. Curiosamente, obviamente sabemos que no empezó en 1810, empezó muchísimo antes con esas transformaciones sociales alrededor del mundo y que termina o concluye en 1821 como tal, como una independencia. Eso fue una transformación social, pero no significa que al cambiar el régimen político cambiaron las condiciones de vida, ¿no? Es decir, si bien es cierto que se logró una independencia política de otro gobierno, finalmente las desigualdades incluso se acrecentaron aún más después o al iniciar la independencia. Como podemos ver, la inestabilidad económica, política, cultural fue prácticamente cero, incluso en términos negativos después del primer o de esta primera transformación social. De hecho, ahí surge México, ¿no? Como país. La segunda gran transformación social tiene que ver con la reforma de 1857 a 1861, que curiosamente aquí, pues el 5 de febrero de 1857, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, hay una gran transformación hacia la civilidad. Se deja o se da este divorcio con el gobierno y la iglesia, y obviamente se dejan atrás ya en la ley situaciones como esclavitud, se empiezan a incorporar algunas situaciones de políticas sociales reales, que obviamente hubo una gran lucha ahí entre quienes querían transformar y quienes no querían transformar. Por eso el gobierno actual hace muchísima referencia, más que a la independencia y más que a la revolución, hace muchísima referencia a la época de la reforma, porque fueron donde sucedieron las grandes transformaciones jurídicas que le dieron vida o que le dieron fuerza y sustento a la digamos, a la conformación de México como un Estado de derecho, independiente y libre de aquellos regímenes conservaduristas que querían que se regresara, por ejemplo, al imperio
y a otras situaciones. Entonces, por eso hace mucho hincapié el gobierno actual en esta época, porque fue una transformación realmente jurídica y además se trató de realizar una transformación social. Bueno, y finalmente la revolución, que dicen que es la gran transformación que nunca fue, ¿no? Esta revolución mexicana que prácticamente su principal punto de origen era el destierro o la destitución de la dictadura porfirista, la cual se logró inmediatamente, pero no trajo cambios sustanciales porque esencialmente, pues, toda la desigualdad económica, política y cultural permaneció y permanece incluso hasta nuestros días. Entonces, la revolución, bueno, yo pienso que las dos grandes situaciones que tuvo fue digamos, el traer de nueva cuenta los procesos democráticos, aunque eso no significara realmente el bienestar. La democracia a veces no representa necesariamente un cambio positivo, es decir, únicamente se generó el respeto al sufragio y el otro punto importante fue la creación de la nueva constitución que ahora es vigente, ¿no? En 1917 se habla de que esta revolución pues no ha acabado, de ahí surge el gran periodo institucionalista de México, la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal y muchísimas otras instituciones que surgen a partir de este proceso revolucionario que, bueno, que nunca se ve que haya tenido un fin. Y bueno, la transformación social que ahora se llama a construir, a mí me cuesta mucho llamarla transformación cuando no ha sucedido. Es decir, las grandes transformaciones se ven en un carácter histórico, este, y cuando ya pasaron, ¿no? Después de mucho tiempo se verá si se logró la transformación, pero bueno, tan solo el hecho de quererla lograr y a través de la educación, me parece que es una misión o una visión que podemos entenderla así, al menos para este proceso de evaluación, que eso nos van a preguntar. Bueno, entonces a partir de 2018 empieza a haber una gran transformación de las reformas educativas, de las reformas estructurales y que algunas están todavía dirimiendo como la reforma energética y otras más, pero particularmente me quiero centrar en esto. ¿Por qué? Porque nos habla de cuál va a ser nuestro concepto o nuestra función docente. Y prácticamente nos están diciendo, tu función docente tiene que ir encaminada a lograr que los alumnos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén dispuestos a transformar socialmente el país. Entonces, vamos a ahondar en ello un poquito más adelante. Bueno, daré un pequeño cambio acerca de hacia el concepto de aprender y aquí nos vamos a ir a unos aspectos, pues digámoslo así, hasta epistemológicos. Entonces, en este punto, únicamente yo quería señalar que de acuerdo a Heredia y Sánchez, hay dos grandes posturas acerca del aprendizaje. Y de acuerdo a lo que nosotros entendamos como qué es aprender, vamos a tomar nuestra postura de qué es enseñar. Esencialmente eso es lo que se dice. Entonces, eh, para lograr esta identidad como maestro, como maestra, que te vas a atener a los principios filosóficos y legales de la educación mexicana, tenemos que entender, si yo voy a generar oportunidades de aprendizaje, tengo que entender qué cosa es el aprendizaje. Esencialmente, aquí dice que aprender es lograr un cambio relativamente permanente en conductas, de acuerdo a las teorías conductistas, o de esquemas y procesos, de acuerdo a las teorías cognitivas, siempre derivados de la experiencia. Entonces, lo que no queda sujeto a discusión es que son cambios. Aprender es cambiar. Y un aprendizaje relativamente permanente. ¿Por qué? Porque a veces no sé si a ustedes les pasa que enseñamos o generamos situaciones de aprendizaje, el alumno estudia para un día y al día siguiente ya se le olvidó. Prácticamente ahí no se está desarrollando un aprendizaje relativamente permanente. En otros casos nos pasa en la casa con nuestros hijos. Este, tenemos que estarles recordando continuamente ciertas cosas. Significa entonces que no ha habido un cambio realmente en su conducta o en sus procesos de aprendizaje. Es decir, ¿cuándo se logra el aprendizaje? Cuando el sujeto ha manifestado estos cambios relativamente permanentes. Ahora, la gran duda o la gran inquietud entre ambas posturas, los conductistas y los cognitivistas, es
sobre en dónde podemos ver si realmente alguien ha aprendido o no. Es decir, si se puede observar, si se puede evidenciar, entonces sí se ha logrado el aprendizaje. Y los cognitivistas dicen no necesariamente. Ahora, ¿cómo podríamos saber si alguien ha aprendido o no si no lo hace evidente? Por ejemplo, si alguien aprendió a atarse las agujetas, pues obviamente veremos que lo ha aprendido o no. Pero ¿qué nos pasaría, por ejemplo, con el aprecio del arte, con el pensamiento matemático, que no necesariamente traduces ese aprendizaje en una conducta observable? Entonces tenemos que encontrar las formas para lograr que esto sea evidente. Y esto puede ser a través del diálogo, de la observación, de la introspección y muchas otras cosas. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en lograrse el aprendizaje? Y a veces pensamos que en 3 secuencias didácticas ya lo vamos a lograr un aprendizaje. A lo mejor se lograrán la apropiación de un contenido, que no necesariamente la apropiación del contenido significa aprendizaje, ¿sale? Por ejemplo, aprender a hablar, pues nos implica varios años, ¿no? En cambio, el proceso de la suma nos puede tardar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque quizá los sujetos a los que estamos propiciando el aprendizaje ya han desarrollado diferentes esquemas o modificaciones conceptuales y cognitivas. La otra pregunta es, ¿en cuánto tiempo se logra el aprendizaje? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo permanece? ¿Sale? A veces pensamos que por enseñar algo, ya ahí se quedó y va a permanecer por siempre. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿cuántos de nosotros nos aprendimos los países y las capitales de América, por ejemplo, de los países, pues yo creo que todos lo hicimos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, o al menos los estados y las capitales aquí de México. Y si yo se los preguntara en este momento, ¿estaríamos dispuestos como a entrar a ese proceso de que sí, ya me lo aprendí o simplemente lo memoricé en algún momento? Entonces, es muy diferente decir, a ver, yo comprendí que existían estados y capitales y sé la función de uno y de otro, no necesariamente tengo que memorizarlos para decir que logré el aprendizaje del concepto político de estado, municipio y de señalamientos geopolíticos en América. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que aprendimos realmente o qué fue lo que esos maestros que nos llevaron a memorizarnos estas cosas, qué es lo que ellos querían que aprendiéramos? ¿O qué es lo que ellos entendían por aprendizaje? ¿Sale? Bueno, ahora, último punto para terminar esta etapa, insisto, un poquito epistemológica del aprendizaje. Todos los aprendizajes provienen de una experiencia, pero ojo con esto que voy a decir, no todas las experiencias nos llevan a un aprendizaje. Por eso es que hablamos de que debemos de ser muy cuidadosos. A veces una experiencia puede ser drogarse, y por drogarse modifico mis conductas o modifico mis estados de ánimo y no significa que estoy aprendiendo. Cuando yo maduro en mis procesos naturales de crecimiento, ya estoy logrando una experiencia propiamente, pero no necesariamente un aprendizaje. Entonces, tú como docente, ¿cuál es tu concepto de aprendizaje? ¿Hasta qué punto se logra el aprendizaje? Y si realmente a través de tus experiencias didácticas se está logrando. Entonces, a ver, aquí hay una participación, me parece que María Isabel, ¿querías comentar algo al respecto? ¿O solo se abrió el micro un poquito? Ah, ya, ok. Bueno, Patti, eh, dice, puedo decir que aprendí de esa experiencia. A ver, Patti, si nos quieres comentar un poquito más. Sí, lo que tú decías, ¿no? Que una persona, por ejemplo, se droga y dices, bueno, tiene esa experiencia, pero no quiere decir que aprenda. Entonces yo digo, bueno, puedo aprender de esa experiencia, es decir, de decir, bueno, ya me pasó esto, las consecuencias fueron estas. A lo mejor le decían a esa persona, mira, no te drogues porque vas a ver alucinaciones, vas a empezar a divagar, etcétera. No lo sabía hasta que lo comprobó realizándolo, ¿no? Y una vez que lo comprobó, aprendió de esa experiencia. Ahora, si lo vuelve a repetir, entonces, como tú dices, no aprendió. Quiere decir que le gustó, por decir, porque volvió a repetir esa conducta. Sí, en efecto, a ver, el que yo haya tenido una experiencia no necesariamente significa que aprendí. Eso es lo que queríamos decir. Ahora,
¿Podemos aprender de todas las experiencias? Claro que sí, pero para eso viene la guía y la orientación de alguien. Y ese alguien no siempre es el maestro. A veces el papá, la mamá, el hermano, el primo, de quien menos te lo esperas, puede recibir esa orientación, esa guía. Ahora, qué mejor que sea el maestro el que aproveche todas las experiencias que suceden en clases para convertirlas en aprendizaje. Pero no siempre se logra. Y es más, hay veces que hasta se evita. Con ese cállense, siéntense, van a hacer lo que yo digo. Se evitan muchos aprendizajes porque se están evitando las experiencias. Cuando tú identificas, de acuerdo a esto que yo acabo de platicar, en dónde te ubicas tú, ahí es donde viene ese análisis de esas experiencias educativas que tú has tenido, cuáles han sido realmente valiosas para promover el aprendizaje. Bueno, terminando con esto de cómo podemos evidenciar el aprendizaje conductual, nos lleva a analizar cuatro situaciones diferentes. Por ejemplo, se dice que alguien ha aprendido cuando tiene una nueva conducta, algo que no tenía y que ahora ya es evidente. Cuando alguien cambia en la frecuencia de su conducta, no lo sé, por ejemplo, imagínense un niño que está haciendo berrinches y que así consigue su comida. Antes hacía poquitos berrinches, pero como se da cuenta que con los berrinches consigue lo que quiere, ahora incrementa la frecuencia de los berrinches. Entonces, ese es un nuevo aprendizaje conductual en la medida de la frecuencia. Otro, en la profundización, ¿sale? Por ejemplo, hay personas que dicen, vamos no sé, ¿cuántas paletas hay en 5 bolsas? Si en cada bolsa hay 3 paletas. Entonces empiezo a sumar 3 más 3 más 3 más 3. Yo entiendo el concepto, eso es un aprendizaje. Yo entiendo que si sumo las paletas que hay en cada bolsa y sumo el total de bolsas, voy a poder obtener el total de paletas. Pero a lo mejor a través de alguna experiencia o a lo mejor a través de alguna secuencia didáctica, alguien me dijo, oye, ¿y si multiplicas? Porque puedes lograr el mismo resultado y entonces el mismo concepto lo estoy profundizando, ¿sale? Y si al ratito lo llevo a un planteamiento algebraico y si al ratito lo llevo, es decir, el mismo concepto lo puedo ir profundizando aún más y más. Ahora, no siempre que aprendemos estamos generando una nueva conducta. A veces solamente estamos disminuyendo su frecuencia, aumentando su frecuencia o aumentando su profundización, llevándola hacia un nivel. Entonces, por eso no es válido, como yo se los decía anteriormente, de que ya llegaron conmigo y empezamos desde cero. No, espérate. Ellos, los niños, las niñas, los adolescentes, traen experiencias previas y yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es eh, generar nuevos aprendizajes, modificar su frecuencia o ahondar en su profundización o realizar un cambio. Esto nos pasa mucho los que estamos por ahí de repente trabajando con algunos conceptos. A mí me pasa muchísimo con las nociones históricas del pensamiento. Llegan trabajando los niños a través de un aprendizaje basado en fechas, en hechos, en personajes, y cuando trabajamos la historia, la geografía o algunas situaciones a través de las nociones históricas, vemos la historia a través de otra perspectiva. Vemos a los personajes históricos como personas, no como afiches, no como estigmatizados. Entonces, cambian estos paradigmas de aprendizaje, estas conductas de aprendizaje, y cambia entonces la visión que tienen las personas hacia lo que están aprendiendo. Y como yo estoy poniendo un ejemplos de historia, ustedes también pueden irse inmediatamente a su mente a ver qué cambios han logrado a través de paradigmas de aprendizaje en geografía, en educación física, en formación cívica y muchas otras cosas más. No necesariamente cuando estamos aprendiendo significa que estamos haciendo algo nuevo o completamente diferente. Para ello se formaron 3 teorías del aprendizaje. Ya lo platicábamos con el maestro Jorge, la conductista, la cognitiva y la psicosocial, que es la como que intenta, es la más nueva, ¿no? La más reciente, la que intenta reconocer que no es tan solo el aprendizaje por parte del individuo, sino a través de la sociedad. Y finalmente, ya con estas 2 láminas termino esta parte, en cuanto a las corrientes epistemológicas. Ahora, ya quedó claro que el aprendizaje no tiene que ver necesariamente con, este, con la experiencia. Me explico un poco mejor. No necesariamente aprender significa conocer, ¿sale?
a veces los confundimos y decimos, a ver, la verdad o la realidad existe ahí afuera. Mi función es llevar la realidad o la verdad hacia el individuo. Es decir, son dos sujetos independientes. Además, el conocimiento es absoluto y el aprendiz también lo es. Es como independiente del proceso. Bueno, si tú piensas así, si tú piensas que el conocimiento ahí está, que es la verdad es absoluta y existe, y que tu función es llevarle la verdad al alumno, entonces tú estás en esta primera epistemología o en esta primera forma de conocer el conocimiento, de entender el conocimiento. La otra es relativista, es decir, el conocimiento depende de la situación de aprendizaje. No existe una verdad absoluta, la verdad se va construyendo, eso que tú sabes el día de hoy, el día de mañana puede no ser, y esto nos va a llevar a repensar. No existe una verdad allá afuera, ni siquiera yo soy el poseedor de la misma, ni tú vas a poder poseer el conocimiento. ¿Por qué? Porque este se va construyendo. La pregunta es, ¿entonces el conocimiento no es absoluto, es relativo? Algunos podrán estar muy de acuerdo con esta postura. Y una tercera es el estatismo contra el conocimiento activo y adaptativo, que tiene que ver con estas dos posturas. Ahora, ¿esto a nosotros de qué nos va a servir? Fíjense bien, estas corrientes epistemológicas se pueden dividir en tres. Y yo les preguntaría, y ahora sí, en un ejercicio como de honestidad, ustedes díganme en cuál corriente se ubican o se encuentran, o con cuál coinciden más. Por ejemplo, el objetivismo tiene que ver con esto que señalaba yo al principio, es decir, que el conocimiento se puede obtener, que existe y que hay dos posturas esenciales que lo intentan reconocer, como es el empirismo, es decir, todo se obtiene a través de la experiencia, si es probado es cierto, el realismo también, o el interpretivismo, que tiene que ver con un racionalismo o un idealismo, es decir, que la realidad y la verdad está en nuestra mente o en nuestros ideales. De ahí vienen corrientes tan fuertes y que han permanecido durante siglos como las religiones. Más allá de las corrientes epistemológicas, las corrientes idealistas han permanecido ahí porque entienden que la realidad no existe, forma parte del sujeto y dependiendo tú cómo lo ves, es como realmente existe esta realidad. Y existe una tercera corriente epistemológica que es el pragmatismo, es decir, que es como un punto intermedio entre las dos. El objetivismo intenta entender el conocimiento como algo ajeno, el interpretivismo lo intenta ver como algo propio de la persona y el pragmatismo que tiene que ver con un conocimiento que es provisional y no es absoluto, es decir, como el punto intermedio. De acuerdo a cómo nosotros entendamos la corriente epistemológica en la cual nos ubiquemos, vamos a generar situaciones de aprendizaje que nos lleven hacia esa búsqueda del aprendizaje de nuestros alumnos. Y díganme sí o no, a veces no tenemos que estar necesariamente en una, sino inclinarnos hacia ella, ¿no? Este, pero la nueva escuela mexicana, que de ahí vamos a empezar a platicar, pues siempre va a partir del pragmatismo, ¿sale? Y sobre esta nos vamos a ir. Eh, las otras corrientes, bueno, finalmente son didácticas, nos sirven para entender si es que estoy volcado más hacia un lado o si más hacia el otro, al objetivismo, al interpretivismo, pero finalmente ahora la, la nueva escuela mexicana, por así englobar a todo el sistema educativo mexicano, intenta irse a partir del pragmatismo e insisto, como una seguidilla de lo que venía siendo los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que le da eh, esta nueva corriente educativa? Ya lo platicábamos la vez pasada, el artículo tercero y el 31, que me hablan acerca de la educación como, una, como un medio para lograr el bienestar y que se entiende como un derecho. Y el docente tiene que garantizar ese derecho a través del sistema educativo. Y otra, a través de la corresponsabilidad, que está en el artículo 31, fracción primera. Ahí nos quedamos, ahí vimos y hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de este dominio. Entonces, haciendo este análisis, me gustaría saber de algunos de ustedes que digan, bueno, si esto que acabamos de platicar en este momento les ha ayudado como a clarificar un poquito las prácticas que tenemos, incluso las prácticas pasadas y hacia dónde vamos. Este es el objetivo de esta primera parte de la charla.
Si alguien quisiera opinar, puede levantar su manita, escribirlo en el chat, y si no, pues nos seguimos derecho. Perfecto. Bueno, pues nos seguimos entonces. Avanzamos. Una segunda ley que nos va a ayudar, fíjense bien, me regreso. El dominio 1 tiene que ver con que el docente se identifica con su quehacer docente con los principios filosóficos, éticos y legales. Ese es el dominio 1. Ahora, se divide en varios criterios. El día de hoy solo vamos a analizar el criterio 1.1, que dice que un docente asume la educación como un derecho de las niñas, niñas y adolescentes y que es un medio otra vez para la transformación. Esta palabrita, si no la habían visto, ya la platicamos desde el principio, nos va a llevar hacia eso, hacia el mejoramiento social. Es decir, que no se quede como en un país de leyes positivas, vigentes, pero que no se traducen en la realidad. Por ello nos invita al punto número 1.11, en el cual tenemos que garantizar ese derecho. ¿Y quién garantiza ese derecho? El artículo tercero y la Ley General de Educación. Ahora, la Ley General de Educación cambió por completo. Esta es el día de hoy vamos a realizar este análisis, este, a grosso modo, digamos. ¿Por qué? Porque en este título primero, por ejemplo, el derecho a la educación nos habla, número uno, ¿qué se entiende por educación? Número dos, ¿quiénes son sujetos? Número tres, si el Estado va a ser el garante de esta educación y qué es lo que se entiende por eh, el derecho a la educación. Y mucho tiene que ver con el hecho de que el docente tiene que favorecer, a partir de la corresponsabilidad con otros actores, que la educación llegue de manera universal, inclusiva, pública, gratuita, hacia y laica hacia todos los niños y las niñas. Además, nos habla de la equidad y la excelencia en un primer, en el primer título que nos habla del título primero del derecho a la educación. Después, ahora sí, el título segundo, me puse a investigar acerca de qué cosa era la nueva escuela mexicana y no había más que un documento que nos hablaba de los criterios orientadores, pero ya en la Ley General de Educación nos habla efectivamente de la función, de los fines, los criterios, los orientadores y los planes de programa, aunque estos no existen todavía. Estamos tomando los más recientes. Pero aquí dice que los van a construir, todavía no están construidos, pero al menos la ley ya los prevé. En un título cuarto nos habla particularmente de la revalorización de las maestras, de los maestros como agente fundamental, pero no único. Eso lo señala muy bien. Por eso a partir de aquí se habla de estos procesos de promoción horizontal, vertical, parten de esta revalorización. Nos habla en el título quinto de las condiciones de los planteles educativos, cómo debería de garantizarse su idoneidad y la generación de recursos económicos, así como la mejora continua, los instrumentos y los mecanismos que va a implementar el mismo gobierno para lograr establecer algunos instrumentos que permitan la mejora continua de la educación. Asimismo, del federalismo educativo y del financiamiento. Ya en los últimos títulos nos habla, por ejemplo, de la corresponsabilidad. Aquí, por ejemplo, este título noveno está genial porque se acuerdan que veíamos el artículo 31, fracción primera, de que cuáles son las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Bueno, aquí dice con toda claridad cómo podemos invitar a los padres de familia a incorporarse. Estuve leyendo todos los artículos y aquí en este punto, por ejemplo, decía, ¿cuáles son los derechos de los padres de familia? Ah, bueno, de opinar, de participar, de preguntar por el desarrollo de sus niños, de participar en por ejemplo, en las asociaciones de padres y madres de familia, pero también viene una lista de obligaciones, que eso me parece que es lo más novedoso que tiene esta Ley General de Educación, y son varias las obligaciones de los padres de familia, entre ellas las de participar en los procesos educativos, de informarle a los docentes, a los directivos y a las autoridades educativas acerca de cambios en la conducta, cambios en los estados de ánimo, cambios en la situación de vida de sus alumnos, de sus hijos, en este caso, de sus tutorados, para poder lograr junto con la escuela los cambios que les puedan ayudar a lograr el bienestar y el desarrollo en los alumnos, en los estudiantes. Maestra Emilia, se abrió tu micro, no sé si querías comentar algo. Creo que no. Bueno, ok. Obviamente aquí parte todo lo que es la fundamentación de los consejos de participación escolar,
de todas las asociaciones y de la participación de los madres y padres de familia. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con los temas de validación y certificación de conocimientos en cuanto a la educación impartida por particulares. Eso es lo último que viene ahí en. Pero, Maestro, perdón. sí, adelante, mensaje. Las bases para la nueva escuela mexicana se encuentran asentadas aquí en la Ley General de Educación. Exactamente, así es. Ahorita ¿Sí? lo voy a presentar. A ver si se alcanza a ver. Aquí está, de hecho, ya se las dejé en Ley General de Educación en los documentos que son para estudiar. Y aquí viene en el, ¿qué capítulo les dije? Me parece que era el título tercero, ¿verdad? Título segundo. Así es. Entonces, insisto, no tiene sentido. ¿Cuál título dijo, profe? Perdón. Ajá, el título segundo, aquí ahorita lo voy a presentar en pantalla. Insisto, aquí habla, por ejemplo, de los planes y programas de estudio, que todavía no existen, pero están en construcción. Y aquí dice cómo deberán de ser, qué cosa deberán llevar a cabo. Y ahorita vamos a llegar aquí. Ah, me pasé. Aquí está. Título segundo de la nueva escuela mexicana. Y aquí nos habla de cuál es su función, que a través de esta nueva escuela se buscará la equidad, la excelencia, la mejora continua, que para ello se lograrán prestar los servicios educativos en el desarrollo humano integral. Y aquí habla de todos los aspectos, ¿no? De cómo es que se entiende este desarrollo humano integral. Además, se fomentará en las personas una educación basada otra vez en la identidad, la responsabilidad, la participación, el respeto y el cuidado al medio ambiente. Todo esto viene en la Constitución, pero ya lo desglosa particularmente la Ley General de Educación, asimismo como los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en este capítulo. Otra vez habla de la escuela como centros de aprendizaje comunitario. No sé si se acuerdan que ahorita se pretendían abrir las escuelas, ¿no? Pero no como escuelas, sino como centros de aprendizaje comunitario. Ya estaba en la ley o ya está en la ley, donde se entienda que la escuela es de todos, donde se entienda que la escuela es para recibir a las personas, llámese exalumnos, padres, madres, este, y para un aprendizaje comunitario, es decir, que se rompan esos esquemas donde pues prácticamente el directivo junto con los maestros decían, bueno, es que aquí yo nada más recibo a mis alumnos y yo soy el que me encargo de estos procesos de aprendizaje sin involucrar a otros actores, ¿no? Efectivamente. Ujú. Dice Patti que ya lo de COVID ya estaba en la Ley General de Educación. Bueno, la estamos revisando ahorita, esta ley general, que obviamente habría que revisar la ley estatal de cada estado de que ustedes lo ven, pero bueno, aquí viene el tema de la revalorización de los maestros que ya se desarrolla en los títulos posteriores, pero vean cómo van como en cascada, ¿no? Empezamos con el artículo tercero, empezamos con el artículo 31 y a partir de ahí nos vamos a las leyes secundarias, ¿ok? La participación, los fines de la educación, aquí están, promover un respeto, un enfoque de derechos humanos, un amor a la patria, que de esto falta mucha documentación, no hay mucha documentación, ¿cómo podemos o qué entenderemos por amor a la patria? Eso no lo tenemos, pero bueno, la cultura de paz, todo esto sí hay mucha documentación y de hecho la vamos a ver el día de hoy. Inculcar el respeto, la honestidad, las actitudes solidarias, el aprecio por la pluralidad, ¿sale? Entonces, eso es lo que se debe entender por la nueva escuela mexicana. Y aquí están los criterios: democrática, nacional, humanista, y bueno, pues de todo esto creo que sí vale la pena hacerse como unos mapas conceptuales, ¿no? Cada quien que se elabore por ahí la forma en que lo entienda y que lo pueda, pues digamos, repasar la orientación integral. Fíjense bien, está como muy padre, ¿no? Aquí viene. Dice, la orientación integral en la formación mexicana, en la formación dentro del sistema educativo nacional, tenderá a lo siguiente, y está, a las matemáticas, a la comunicación, a la tecnología, a la ciencia, a la filosofía, lo humanístico, lo socioemocional. No sé si se alcanza a ver, si no, aquí lo hacemos más grandecito. ¿Sí? Dice, el logro, fíjense, esto hemos hablado muchísimo, el logro de los educandos de acuerdo a sus capacidades. Otra vez,
no vamos a evaluar de acuerdo al bulto, ¿no? Al grupo, a la bola. No, es de acuerdo a lo que cada quien viva, a lo que cada quien trae como historia, ¿no? En fin, todo esto el día de hoy sería imposible leerlo, lo estamos únicamente puntualizando, otra vez habla de los planes y programas de estudio, este, que en cuanto salgan, pues ya se los iremos a dar a conocer, no creo que de hecho no se van a preguntar en esta prueba o en este examen, pero pues ahí están los contenidos que se pretenden fomentar. Al menos esta es la idea que ellos quieren, ¿no? Que ellos me refiero a gobierno, pero que ya ahorita como docentes debemos de asumir como, como una ley ya, insisto, aunque tengamos libros y tengamos todavía, digamos, documentación pasada, prácticamente ya esta es la ley que nos rige. Entonces, para efectos del examen, pues vamos a regirnos todavía por los planes anteriores, pero ya con esta visión o con esta óptica diferente que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que el día de hoy quería comentarles con respecto a la Ley General de Educación y hoy justo vamos a entrar a los otros puntos de ese dominio. Entonces, con respecto a la Ley General de Educación, pues ahí estamos, ¿no? Hay que darle un repaso importante y hacer un resumen, aunque yo no he querido trabajarla en este curso porque no se los van a preguntar, tal cual, simplemente es como una forma de entenderla, ¿sale? De entender hacia dónde vamos o hacia dónde pueden ir dirigidas las preguntas que nos van a hacer. Donde sí nos van a preguntar es acerca de la visión de los derechos de los niñas, de los niños y de los adolescentes y de los derechos humanos, porque mucho habla de que la visión educativa tiene que ver con esta visión del respeto irrestricto de los derechos humanos y de lograr el interés superior de la niñez. Bueno, pues estos derechos humanos, yo aquí presento un diagrama, pero si ustedes ven aquí, no sé si se alcanza a ver que el puntero se convirtió como en una manita, ustedes le pueden dar clic y ahí los va a llevar a un folleto que lleva un resumen de todo lo que se refiere o lo que se puede entender derivado de la Convención Nacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Ahora, yo les voy a decir en concreto a qué se refiere. Número uno, los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes tienen que ver con romper con una visión adulticéntrica, es decir, donde toda la ley está basada en el respeto a los derechos de las personas y de los ciudadanos, entiéndase mayores de edad. Cuando a través de estas convenciones empezaron a dar cuenta de que todos los derechos iban enfocados hacia los adultos, empezaron a generar una visión hacia los niños. No significa que los niños tienen derechos aparte de los adultos, no, son los mismos, pero con una visión enfocada hacia los niños. Los ponen ¿Quiénes como son los prioridad. tutelares de los derechos? Los propios niños. Y a veces decimos, no, pues vamos a hablar con el papá porque el papá es el que tiene la tutela y los derechos sobre los hijos. No es cierto. El titular de los derechos es el propio niño. El padre de familia o tutor lo que hace es ayudarle al niño a garantizarle estos derechos. Por ejemplo, su derecho a opinar, su derecho a tener un entorno familiar, su derecho a tener protección y seguridad. Entonces, por eso muchas veces algunos niños, algunas niñas, se desvinculan de su seno familiar porque no se están garantizando en ese seno familiar estos derechos, a tener una salud, un nombre, una identidad, una nacionalidad, a ser escuchado, a no ser discriminado, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo. Entonces, esta evaluación que se hace la tiene que realizar el docente y abajo vienen algunas flechitas, no sé si las alcanzan a ver, una flecha verde, amarilla, roja. Bueno, aquí en este diagrama las tuve que cortar porque si no, no se iba a ver. Pero insisto, si ustedes le dan clic, ahí podrán ir al documento base, al documento fuente, donde está toda la explicación que les estoy comentando y viene como un resumen de cómo se puede lograr esta evaluación y esta determinación de los derechos. ¿Sale? Logrando a partir del reconocimiento de esto que les estoy comentando, de que los titulares de los derechos son los propios alumnos, que no tienen derechos aparte, que si bien se han generado leyes incluso que tienen que ver con esto de ley general de los derechos de los niños y de las niñas es únicamente para fortalecer esta visión. En un futuro se espera que se eliminen estas leyes para mujeres, leyes para niños y haya leyes para todos,
pero por el momento, como se reconoce que existen diferencias, y existe discriminación, y existe violentación a esos derechos, es por eso que se hace este énfasis y se han hecho diferentes convenciones para lograr este desarrollo integral y lograr la estabilidad de las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso se habla de un enfoque de género también, además de un enfoque de niños, niñas y adolescentes. Bueno, con eso, con eso avanzamos con el punto 2 nos da pie a reconocer que entonces tú como docente debes de contribuir otra vez al desarrollo y al bienestar, reconociendo en particular las diferencias. Uno, con esos grupos que pueden tener cierta discriminación, ya lo decía yo hace un momento, por género, por edad, pero también por vivir en situaciones de alta marginalidad y vulnerabilidad. Y aquí por ello les traje dos elementos esenciales. Número uno es, ¿qué entendemos por alta marginación y vulnerabilidad? Es más, muchos de nosotros lo tuvimos que investigar porque cuando vamos a tomar una plaza, por así decirlo, como docentes, y nos llevan a una zona de marginalidad, nos dan mayores beneficios económicos. Bueno, ese es uno de los criterios. Hay que investigar ese punto, no lo tengo a la mano, lo traeré para la siguiente, pero con respecto a qué cosa es una zona de marginalidad, tendríamos que irnos a documentos que nos den la orientación. Y uno de los que tenemos a la mano es el documento Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago por entidades, municipios y demarcaciones territoriales. Y aquí nos dice claramente qué es lo que debemos entender por pobreza y por marginalidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Muchas de las veces cuando hacemos nuestros contextos y nuestros diagnósticos decimos, es que nuestros alumnos se encuentran en una situación de pobreza, en una situación de marginalidad, cuando en realidad no es cierto, ¿no? A lo mejor sí están en pobreza, pero no en una pobreza extrema. Entonces, aquí es donde tendríamos que analizar, por ejemplo, cuál es esa vulnerabilidad o cuál es esa marginalidad que están viviendo. Al menos para el 2018, 2019, este es el reporte y aquí nos dice cuáles son los elementos que se toman en cuenta. Entonces, si yo conozco a mis alumnos, yo tendría que saber de mis 15 alumnos que tengo, si todos tienen, por ejemplo, acceso a la vivienda, a servicios públicos, si viven en situaciones sociales de delincuencia, si tienen acceso a o tienen carencias sociales, como lo muestra aquí. Y aquí viene un análisis estado por estado de cuáles esos índices, ¿no? Y después vienen mapas donde señalan estos grados de marginación que a veces tienen que ver con la cercanía o lejanía a las grandes ciudades, ¿no? Este es, por ejemplo, el de Aguascalientes. Bueno, pues aquí nos dimos a la tarea de revisar cuáles son estos pueblos indígenas que tienen, además de los indicadores. Esto, por ejemplo, para mí sería materia básica para mi diagnóstico o para mi análisis del contexto, ¿no? Viviendas que tienen techos, sí tienen casa, ajá, decimos todos los niños viven en su casa, sí, pero ¿en qué condiciones, no? Y aquí es donde nos brinda este análisis que nos permite a los docentes reconocer realmente cuáles son estas situaciones de marginalidad que podemos tomar en cuenta. Y para ello tenemos que acudir a las instituciones oficiales, que en este caso son dos. Una, la Coneval y otra, la CONAPO. Y aquí le estoy dando las ligas para que puedan acudir a cada uno de ellos. Y además a reconocer esta liga que les di de las zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Y aquí les dejo las ligas para entrar, por ejemplo, a este que es el mejor de todos, digamos, el mejor resumen, por así decirlo, eh, acerca de la evolución mensual de las líneas de pobreza por ingresos, ¿no? Y aquí nos vamos a sorprender realmente qué se entiende por pobreza y qué se entiende por pobreza extrema. Lo que se puede medir, quién lo está midiendo y qué programas sociales son los que están atendiendo. Uno de los aspectos fundamentales en tu desempeño como docente es esa, ¿cómo llamarlo? Como esa, eh, tiene una palabra exacta, no la tengo a la mano, pero es como una identificación o una, sí, es una identificación de los problemas, como una empatía. Es la empatía, pero es personal. Cuando es una empatía social, tiene otra palabra, no la tengo ahorita, pero es cuando tú reconoces que tus alumnos pueden o no aprender más o mejor dependiendo su situación. Por eso es importante que conozcamos estos niveles de marginalidad y de pobreza.
y reconocer realmente si es que estamos en clase media, baja, alta o muy, muy baja, ¿no? Que es donde a veces pensamos, no, estamos en clase media y cuando en realidad estamos todos en una zona de pobreza, pero hay otros que están en pobreza extrema. De eso trata este punto. De hecho, maestro Víctor, lo interrumpo. No Claro, sé si a los demás, cuando se hizo el preregistro, sí, a mí cuando puse mis datos de la escuela y eso, y me decía alta marginación, no sé si a los demás les salió ese rango. Cuando ya ponía los datos, a mí me salió alta marginación y dije, ah, o sea, ya, yo no tenía contemplada o la zona donde laboro como, bueno, sí son colonias, es una colonia, ve que Veracruz pues obviamente es amplio, entonces sí hay colonias que se manejan como alta marginación, sobre todo las que apenas están empezando a construir, de hecho no estaba ni municipalizada, apenas se municipalizó y mencionaba eso. Bueno, al meter los datos de la escuela, me salió como alta marginación. No sé si a los demás le haya salido algún dato así, al momento de preregistrarme. así es. Sí, maestra Conchita, adelante. Lo de alta marginación, yo le quería comentar que también se menciona en la nueva escuela mexicana. Esto es un punto, o sea, que creo que se le da mucha prioridad, o sea, mantener que nadie se quede fuera, creo que dice. O sea, lo que se pretende es que todos los niños estén, pues, dentro de la escuela, ¿no? Y empiezan a brindar los famosos programas. No sé si se llama Escuelas al Centro o cómo se llama el programa, profe. No diga eso, maestra Conchita, porque me la reprueban, ¿eh? Lo de escuelas al centro era del No, es sistema anterior. ¿cómo se llama, profe? Ayúdeme. Ajá. Es Es, el, es, es el programa, o sea, en donde la escuela es nuestra. Es ajá. nuestra. Sí, La sí, sí, escuela sí, es sí. nuestra, ajá. Exacto, exacto. Sí, en ese programa es donde están pues favoreciendo, ¿no? Para mejorar la infraestructura y todo esto de la escuela, que es lo que está queriendo la nueva escuela mexicana. Así es. Es un enfoque, como veíamos hace un momento, humanista, un enfoque que reconoce las diferencias. Y como decía la maestra Xochitl, bueno, a lo mejor fue catalogada su escuela en zona de marginalidad, porque en esa medida, en caso de que esté en esa zona, pues podrá exigir, por ejemplo, para los docentes una remuneración acorde a esas precisiones. Pero en nuestra práctica docente tenemos que reconocer estos indicadores porque, insisto, a veces, y a lo mejor se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero la pobreza está tan normalizada que a veces no la vemos. No sé si me explico. Es decir, yo platicaba en un curso que le di a unos chicos que les decía, salgan a la calle y díganme qué ven. Y ellos ven lo mejor del mundo porque es su casa, es su colonia, es su calle, y dicen, es que está bonito. Y tú vas de una comunidad a otra y volteas y dices, a ver, no tienes un hospital cerca, o sea, el hospital más cercano está a quién sabe cuántos kilómetros, el drenaje desemboca en tu río, y ahí te metes a bañar, o sea, o bueno, no tienes los servicios de agua potable, tu calidad de accesibilidad a otros servicios no es buena. Sin embargo, como crecimos en esos medios, hemos normalizado tanto esas situaciones que las vemos ya hasta bonitas, o sea, nuestro pueblo lo vemos bonito, cuando en realidad nosotros como docentes debemos de tener esa capacidad descriptiva de decir, a ver, que vivamos felices no significa que vivamos en bienestar. El bienestar tiene que ver con reconocer que tenemos los servicios básicos de vivienda, ¿sale? Tenemos el acceso a los servicios públicos de seguridad. Ok, ya se nos hizo muy común que hay balaceras en las noches, que hay fiestas, cuando se propuso un distanciamiento social, normalizamos muchas cosas y a veces pensamos que nuestros chicos viven con ingresos por ejemplo, que el papá que tiene ingresos de 10,000 pesos mensuales ya es de clase media, cuando estamos realmente lejos, ¿no? Digo, decimos que es pobre cuando tiene, por ejemplo, ingresos de 1,000 pesos, de 1,500 pesos al mes, que hay familias que así viven. Esa es pobreza extrema. Cuando ganan
menos de $2 en estándares internacionales. Cuando ganan menos de $2, ya estamos hablando de que es gente que no va a salir de la pobreza ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones, sino es a través de programas de asistencia social. Por eso es que nosotros debemos, y todavía no tengo la palabra correcta, pero la dice en la Ley General de Educación, debemos identificarnos con esa realidad que viven las familias y que no tan solo las familias, las comunidades. Por eso habla de la transformación social. Y por eso es que yo les traigo estos indicadores, porque a veces les digo, nos quedamos con la idea de que pues si el niño tiene un celular, pues ya está en alguna clase media o qué sé yo, o nosotros como docentes somos clase, no es cierto, o sea, vivimos en pobreza y una pobreza identificada con ciertos indicadores y que hay unos que además de pobreza viven en marginalidad. Entonces, no puedo yo tomar decisiones educativas si conozco que viven en una situación en la que necesitan un apoyo más y por eso el docente tiene que ser ese actor de decir, a ver, director, los niños que están viviendo en esta comunidad requieren un apoyo, vamos con las autoridades, o sea, no me quedo ya en situaciones de aula, tengo que ir más allá. Eso es lo que tiene que ver con la transformación social que se espera. Insisto, no es nuevo de este gobierno, ya se venía manejando desde antes, pero me parece que en este se enfatiza aún más y es la oportunidad para retomarlo, ¿no? Y si nos orientamos hacia allá, creo que por ahí tiene que ver con este análisis y como decía la maestra Conchita, ya en la nueva escuela mexicana se puntualiza aún más, ¿no? Yo no podría decir que esto es nuevo, pero sí se enfatiza con respecto a esto, ¿no? Entonces, reconozcamos incluso estos medidores de CONAPO y CONEVAL vienen desde años atrás. Nos vamos a caer en la situación de que a lo mejor hay zonas que ya se urbanizaron, que a lo mejor pues este año se urbanizaron, pero todavía siguen consideradas como tal. Pero bueno, son situaciones que van cayendo a cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que ir visualizando. Ahora, no sé si hay algún comentario adicional. Ok, bueno. Entonces, ok, el 1.13 dice que, a ver, no sean malitos, si alguien me puede ayudar, que hay alguien en el WhatsApp que diga que no puede entrar, porque no sé, yo he estado dando de alta a todos, pero, ok, sí, ya vimos, perdón. Culpa mía Revisamos. Sí, fue que me sacó, pero no estoy bien, maestro. Es ah, que ahorita volví a entrar, pero ya había entrado, sino que mi internet falló. Gracias. ok, sí, saludos, maestra Lupita. Bien, entonces continuamos. Bueno, el punto 1.1.3 dice, asume el docente, estamos hablando siempre del docente en este dominio 1, que la formación de los ciudadanos tiene que ser crítica, que deben estar dispuestos a participar en la construcción de un país equitativo. Y aquí está el punto. Esta es nuestra principal función, fíjense bien. Casi esta es nuestro rasgo, nuestro principal rasgo del perfil de egreso, o lo que va a ser el principal rasgo del perfil de egreso. Personas dispuestas a participar, no nada más ciudadanos que sepan, que piensen mejor, que vean por sí mismos, no, que participen en la construcción de un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos humanos. Y aquí viene todo lo que les decía con respecto a los niños, niñas, adolescentes y además como protector del medio ambiente. Entonces, nos vamos directamente a la liga de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aquí tenemos que reconocer lo que estamos observando continuamente, qué derechos son los que se están violando. Para eso sirve el Observatorio Nacional, vale la pena ver estos videos, al menos estos cuantos, y las recomendaciones 2021 que se dan a través de esta comisión. Bueno, aquí tiene que ver con la tortura, tiene que ver con temas de inequidad, yo aquí puse algunos, ¿no? La pornomiseria, la xenofobia, el clasismo, el machismo, el hostigamiento laboral, el bullying, la intolerancia, la transfobia, la homofobia, es decir, tantas cosas que a veces ni conocemos, ¿no? El odio ya aparece en otras más. Entonces, por eso vale la pena entrar a este tema. Pero particularmente a nosotros nos interesa un poquito más conocer acerca de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y aquí viene un poquito el tema que ya hemos platicado acerca de cuáles son esos derechos, ¿no? Y aquí está una lista, me parece importante aprendérnoslo, por eso también valdría la pena tener
como un esquema. Yo siempre se los digo, a mí me gustaría ver para la siguiente sesión que algunos de ustedes me enseñaran un folder aquí con esquemas que haya hecho, ¿no? Si no es impresos, cuando menos digitales, acerca de estos temas que vamos puntualizando. Pero bueno, los leemos rápidamente: el derecho a la vida, a la prioridad, y aquí este es sálvense niños y mujeres primero. Bueno, pues aquí por eso es la prioridad, ¿no? Ante protección y socorro, derecho a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, y aquí platicábamos la vez anterior, ¿qué cosa es la igualdad sustantiva? Bueno, que deben de tener un mismo trato y un mismo nivel de oportunidades, y aquí viene la gran diferencia entre equidad e igualdad. Equidad, ok, perfecto, todos tienen acceso a la escuela, sí, a todos se les abre la puerta, perfecto, pero a algunos niños se les ve hasta feo. Algunos niños de la calle ni te me acerques porque vienes sucio, que vienes piojoso, que vienes no sé qué, que eres de otra raza, de otro color. Eso no es equidad. Ok, te estoy abriendo la oportunidad al salón, entras y te entrego tus libros de texto. Hasta ahí logramos la equidad. Tienes derecho a entrar al baño, perfecto, que antes no se tenía. Bueno, ya se logró la equidad. Ahora vamos a lograr la igualdad. Y esta igualdad tiene que ver con establecer políticas orientadas a eliminar cualquier tipo de obstáculo. Por ejemplo, personas que hablan otra lengua, personas que tienen otro origen, personas que tienen otra orientación, incluso hasta sexual, ¿sale? Entonces, se trata de lograr esa es la verdadera igualdad sustantiva, además de generar oportunidades para alimentación y atención médica, así como la educación. Por eso es que se habla mucho de estos programas de asistencialismo. Yo antes escuchaba mucho que había una crítica muy fuerte hacia el sistema paternalista del gobierno. Es que papá gobierno siempre da, oye, a ver, es que la función del gobierno es lograr la igualdad sustantiva. Si se puede lograr a través del asistencialismo, tiene que ser, pero no permanente. Es decir, tiene que ir orientada hacia brindarle condiciones de igualdad hacia la mayoría de la población, principalmente la vulnerable, pero si te quedas ahí siempre, ese es el problema, o la crítica va ahí. Pero la crítica no debe de ir hacia las funciones de la autoridad de generar una asistencia social a quienes están muriendo hoy, a quienes no tienen de comer hoy, a quienes no tienen acceso a la salud hoy. Apóyalos y después veremos cómo a través de la educación podrán salir de este círculo vicioso, ¿sale? Derecho a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y de sano desarrollo integral, otra vez, de sustentabilidad, que les permitan crecer en forma sana y armoniosa. No habla de la palabra feliz, insisto, sino saludable y armoniosa. La felicidad a veces se puede lograr, a veces no, pero al menos sano y en bienestar. Ok, a un acceso a una vida libre de violencia y de integridad personal, la protección, la salud y la seguridad social, la inclusión, sobre todo con niños que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, el derecho a la educación, ¿sale? Al descanso y al esparcimiento también. Fíjense bien, estaba yo platicando con mi hijo porque está en cuarto año, están viendo este tema, él como alumno. Dice: "Es que tengo derecho al descanso". Y me decía, porque estábamos estudiando, ¿no? Este, Le digo: "Es que ahí está la palabra clave. Descansar significa que primero te tienes que cansar para después descansar", ¿no? Y ahí me la quité porque dice: "No, es que yo tengo derecho al descanso". Sí, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, sí tienes derecho al juego, pero también tienes derecho a cansarte, ¿cómo? Pues en tus esfuerzos. Y después del cansancio tienes derecho al descanso, obviamente, ¿no? Pero sí, obviamente, este equilibrio, ahorita que me estoy chutando nuevamente por ahí la serie de Luis Miguel, porque quiero ver la parte 2. En la parte uno se ve mucho esta violencia a este punto y se hablaba mucho de, no sé si sepan la historia, pero en pocas palabras, un papá abusa del talento de su hijo para ponerlo a trabajar. Y hay personas que se dan cuenta de eso y no hay las instancias oficiales en aquel entonces, estamos hablando de hace 30 años, para acudir a una denuncia. O si lo existía, no era como muy, muy recurrente. Decían, es que el papá tiene derecho sobre el hijo. Y es otra vez lo que vengo a comentar ahorita. El que es garante de sus derechos es el propio hijo. Y si alguien está vulnerando el acceso a cualquiera de esos derechos, aunque sea su familia, hay instancias, como lo he comentado muchas veces, está del DIF y está CIPINA, ¿sale?
el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Esto no significa que tiene como que la obligación de entrar a redes sociales, ¿no? De hecho, el acceso a la información tiene mucho que ver, esto que voy a decir, ojo, que les quede bien claro. La pregunta es, ¿a cuál información? Los adultos tenemos la capacidad de discernir entre aquello que les es positivo y aquello que les puede perjudicar a los hijos. Cuando hay papás que le dan acceso a sus hijos a redes sociales, para mí están vulnerando este derecho. El papá puede decir, no, es que mi hijo tiene derecho a la información. Sí, pero tú como adulto sabes cuál información puede beneficiarle y cuál no. Y el que tú le restrinjas el acceso al Internet, a las redes sociales, al TikTok, a eso, estás garantizando su acceso a la información porque es una información positiva. Es decir, el que el niño tenga que estar informado no significa que debe tener acceso a toda la ventana de posibilidades de información que le brindan las redes sociales. Por ello es bien importante, fíjense bien, no podemos contraponer el derecho a la información con el derecho a la intimidad, por ejemplo. ¿Y cuántas niñas y niñas andan ventilando su imagen, su voz, su video, a través de estas redes sociales, insisto, tienen derecho a la intimidad? Ahora, es que el niño quiere, es que la niña quiere, sí, pero tú como adulto tienes que ver en los niños esa, que ellos mismos no vulneren sus garantías, porque es muy fácil, ¿no? Bueno, a la participación, a la asociación, a la reunión, a la seguridad jurídica, tienen derecho los niños migrantes a recibir todos los derechos para empezar y todos los servicios estando en México. El derecho al acceso a las tecnologías, otra vez, sin discriminación, y aquí vamos a ver. Bueno, en fin, aquí viene toda esta información y todo esto que acabo de platicar, por ejemplo, a qué es lo que tiene derecho los niños, pero obviamente, este, a reconocer cuál es la información que les puede ser de utilidad, no a entrar de forma indiscriminada. En pocas palabras, aquí vienen algunos elementos, por ejemplo, para la ciberseguridad y muchos documentos de retos para que ellos puedan estar al tanto de qué es lo que deben de saber, de cómo pueden entrar, de no caer en trampas del ciberacoso, del bullying, de los derechos, hasta qué punto. Entonces el papá no puede negar, pero sí puede orientar. El docente no puede prohibir, pero sí puede otra vez orientar. Entonces, en esta medida es como podemos acceder a toda esta información que viene en este apartado. Bueno, para ir cerrando esta sesión, porque no se me fue el Maestro, tiempo. Sí, adelante. disculpe. Recuerdo que en una ocasión un compañero cuando estábamos estudiando la licenciatura nos decía que él es ingeniero independientemente de la licenciatura en pedagogía, era ingeniero en sistemas. Entonces lo que él hacía era restringirle el acceso a ciertos, o sea, varias páginas, o en ese entonces nada más me parece que había Facebook, no estaba ni WhatsApp, pero sí le restringía a su hijo ciertos sitios. Y de igual manera, él notaba con quién platicaba su hijo. Pero ya le estoy diciendo, o sea, a grosso modo, de que pues él era ingeniero, ¿no? Y tenía esta aplicación en la computadora. Y cuando le daba el acceso a su hijo, pues le restringía ciertos accesos, como lo que era, me imagino que nada más lo ocupaba para cosas educativas. Y así Facebook y eso no tanto, se lo restringía, pero no sé de qué manera lo hacía. Me imagino que mediante una aplicación, yo creo que tenía. Estamos hablando de hace cuánto tiempo, amigo. Unos 8 o 9 años. No, pues imagínate, ha cambiado muchísimo, muchísimas las cosas. Bueno, yo siempre lo he dicho, el Internet, al igual que la computación, es un negocio. Los empresarios quieren llegar de alguna forma hacia su objetivo, que es que les compren. Y entonces, aunque sea una aplicación educativa, te salen comerciales, te salen. Entonces, a ver, hay un micrófono por ahí activo, permítanme.
Sí, maestro, soy yo, Isabel. Ah, adelante. Yo tengo ese detalle con mi hijo. Mi hijo tiene 12 años y tiene un celular. Yo le restringo el no tener el Face. Él me dice, pero es que los compañeros tienen. Sí, pero los compañeros son los compañeros, tú eres tú. Y son muchas cosas así que le limito yo a él. Por ejemplo, ese juego que está muy de moda, el Free Fire. Ni idea de qué es ese juego. Y él, por ejemplo, él a veces me pone un plan de que pues, es mío, me lo regalaron, ya soy grande, ya estoy en la secundaria, y pues momentito, podrás tener 30 años, pero mientras vivas en mi casa y mientras yo te dé las cosas, vas a hacer, porque si yo tenía 27 y ya trabajaba, y mi madre así me decía, podrás tener 30, pero te ríes de las reglas que hay en una casa. Y ahí tenía un grupo de WhatsApp con unos primos, y que entre los primos se decían cada cosa, lo saqué yo del WhatsApp, porque digo, no, este no es un léxico para que te estés hablando con tus primos. Y, o sea, y cosas así de que uno mismo como papá puede restringir, como dice usted, a que la computadora esté en la sala, y si la vas a trabajar, ok, voy a ver yo lo que tú estás haciendo, con quién estás platicando, qué videos estás viendo, porque ahorita el internet nos da tantas cosas que si nos descuidamos un segundo, los niños se pueden destrampar en un minuto. Así es. Y lo más importante es de que hace 8 años, yo estoy seguro que muchos desconocíamos estas temáticas. Hace 8 años ni siquiera existían las herramientas que ahora tenemos. Pero ahora no podemos hacer caso omiso a lo que estamos viviendo. No podemos decir yo no sé de eso o esa parte no me corresponde. Antes se acuerdan que decíamos, o lo que hicieron muchas escuelas, prohibieron el acceso de los celulares a los centros escolares. En lugar de haber hecho lo que ustedes están diciendo en este momento, ¿cómo le hago para controlarlo? Esa era la pregunta que teníamos que hacer. ¿Cómo podemos permitir el acceso de los celulares y las tabletas a las escuelas, pero de una manera controlada? Ahora, también teníamos muchos miedos de cómo trabajar junto con los padres de familia, porque usted nos dice, maestra Isabel, que lo hace como mamá y dice, mientras estés en mi casa, esas son las reglas. Bueno, pues Pero por ejemplo, en la escuela que ingresó mi hijo el ciclo escolar pasado, es una escuela que muchos niños tienen el temor de llegar porque cuando nosotros firmamos el reglamento, ya se los voy a enviar por WhatsApp, donde hay un apartado que dice que si el director de la escuela ve a un niño con celular, tiene la autoridad de quitárselo y ponerlo en subasta al final del ciclo escolar. Es un maestro que se apellida Vargas, pero es un maestro de que a él no le interesa lo que la SEP diga. A él no le interesa lo que el papá diga. Porque eso es un exceso y los es excesos un están exceso. para denunciarse. Por O sea, ejemplo, finalmente el maestro está incurriendo ahí en una situación que no ha leído todos estos protocolos, qué se puede hacer, cómo prevenir, cómo fomentar las situaciones. Y obviamente aquí los padres de familia, los docentes, los apoyos técnicos son corresponsables. Es decir, el director no actúa solo. ¿A qué me refiero? Que el director actúa y los demás se lo permiten. Sí, y esa escuela tiene cámaras en todas partes, profe. Hay cámaras hasta en la puerta de los baños y él tiene su dirección llena de cámaras. Agarra su micrófono, fulano de tal salón, ¿qué hacen en la puerta del baño? Van 3 veces que pasa. Es una escuela que, a pesar del carácter y las exigencias de la escuela, cuando antes se inscribía formándose, había gente que hasta dormía ahí para buscar un lugar en esa escuela. Pero con lo del celular, profe, una maestra que trabaja conmigo me dijo, a mi hija todo le quitó y al final lo pone en subasta porque no lo regresen. Uno le va a reclamar que usted firmó que tengo la autorización de quitárselo y de venderlo al final del año. Si lo quiere recuperar, cómpraselo a la escuela, porque así lo hace maestro. Y son cosas que no deben de ser así. Es que si el padre de familia firmó, ese es el detalle. Ahí hay una situación, pero otra vez, ahora, esa es una solución drástica a un problema drástico. Yo no voy a decir otra cosa más que están cayendo en un exceso como comunidad, no como director. Están cayendo en un exceso como comunidad
¿Por qué? Porque no se están planteando acuerdos en los cuales los padres de familia realmente se comprometan a vigilar el acceso de los niños. Vamos a pensar, usted sí, como madre responsable, como maestra sí, pero imagínese que un compañerito de su grupo dice usted, yo le prohíbo a mi hijo el celular, estoy viendo qué es lo que platica con sus primos, controlo en casa. Y si llega a la escuela y un niño le enseña todas las demás cosas que usted le prohíbe en casa, ¿estaría usted de acuerdo o no estaría de acuerdo en que el director se los quitara? Entonces, otra vez insisto, tienen que llegar a un acuerdo como comunidad educativa para platicar el problema no una, sino todas las veces que sea necesario para llegar a un punto. Ahora, si no sabemos y no somos expertos en el tema informático, pues valdría la pena asesorarnos, estudiar el tema. Vean ustedes esto que les estoy presentando. Aparentemente estoy aquí abriendo links a diestra y siniestra, pero en realidad lo que le estoy diciendo es que aquí está mucha información que ustedes pueden tomar como para poder fortalecer esto que ustedes están viviendo y algunas fuentes de investigación acerca de cómo podemos lograr esta ciberseguridad. Entonces, efectivamente, y voy con ustedes, a mí me pasa como padre de familia, les suelta uno tantito el internet que para que entren al Classroom, que para que entren a sus redes sociales, se supone que educativas, y de repente entran a YouTube y es una perdedera de información y de acceso a miles de cosas, y es muy difícil de controlar, aún seamos ingenieros. Hay muchísimos más ingenieros afuera que están apoyando a las empresas para que el mensaje llegue a los niños, a los que tienen celular. Ahora, prohibirles el celular es una alternativa como el cuento de Rapunzel, la mamá que no quería que la hija saliera y le encerraba en la torre de un castillo y ahí podría vivir para siempre. Esa es una solución. Yo no estoy diciendo que no lo sea. La pregunta ¿es la mejor solución? Entonces, por eso es que tenemos que investigar. Y todo esto que le estoy poniendo aquí en la pantalla los va a llevar a leer, cuando menos, acerca de todas las problemáticas que hay. No sé, para terminar este comentario, y maestra Isabel, pues sí, yo le invitaría a eso, a que tomen la palabra. Debe haber en cada escuela un consejo escolar de participación social. Acérquense con el presidente, con la presidenta, platiquen con ellos acerca de cómo puede retomarse este tema. El director está tomando decisiones, yo no voy a decir atinadas o no, simplemente yo le llamaría decisiones consensuadas. Mientras él actúe y la comunidad lo firme y lo permita, está consensuado. Ahora, ¿se pueden tomar mejores decisiones? Sí, platíquenlas, ¿sale? Y acérquense a una solución que tenga que ver con la normatividad. Como docentes no podemos ir en contra de la normatividad, pero sí tenemos que tomar en cuenta la situación de nuestras escuelas. Bueno, Patti dice que efectivamente en casa se hace lo que los papás dicen. Insisto, esto es una postura anterior, no es una postura que tiene que ver con los derechos actuales de los niños. No podemos argumentar eso. Tenemos que decirle, yo siempre argumento así. A los niños les argumento, a ver, el que tú hagas esto violenta tu propio derecho de, yo te estoy ayudando a garantizar tu derecho a, y ahí veíamos la lista de todos los derechos. Si yo llego como padre de una forma autoritaria a decir, es que se va a hacer porque yo lo digo, ya no estamos en la visión de los derechos humanos y como docentes menos, ¿sale? Como docentes lo que estamos haciendo es, oye, permíteme ayudarte a comprender que tú no puedes empujar a otro porque estás violentando el derecho de la seguridad y en ti estás violentando el derecho de la integridad. Es una postura que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. Si lo asumimos desde ahí, nos va a ayudar hasta mejorar nuestro propio discurso. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque estoy garantizando el derecho de las niñas de los niños, no porque yo soy el adulto, no porque yo tengo la razón, no porque yo te estoy manteniendo, no. La razón verdadera o fundamental debería de ser el hecho de que estamos resguardando, garantizando el derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Otra vez, no se nos tiene que olvidar eso. Iba a presentar yo otra cosa aquí. Bueno, ya les presenté muchas cosas que tal vez no conocíamos, ¿verdad? Un Facebook para padres, unas recomendaciones de Google para ciberseguridad. En fin, hay muchísimas cosas que tenemos que reconocer y que tenemos que identificar como docentes para poder brindar un servicio realmente importante.
Ah, por último, les preguntaba cuántos de ustedes tienen Netflix. Bueno, me imagino que algunos tendrán. Hay un documental que está en Netflix y si no, pues a lo mejor está en YouTube, no lo sé, que habla de las redes sociales. Véanlo. Si no, pues ahí reúnense con algún amigo, algún familiar, y para que vean ese documental está interesantísimo para que cambie incluso nuestra perspectiva respecto a las redes sociales. Por último, comento lo que aquí está comentando Patty, que alguna vez de que dice que a un alumno se le encontró, digamos, viendo cuestiones para adultos, se llamó a la mamá y la mamá culpó bueno, al director y bueno, se armó otra vez, en lugar de garantizar el derecho del niño de su integridad, tal vez se actuó mal, no se siguieron los protocolos y la mamá se tomó de ahí para armar una situación e ir en contra de la acción del docente. Otra vez, si el docente actúa siempre en función de esto que les digo, va a ser muy difícil que una madre de familia o que algún medio de comunicación tome algo en contra de nosotros, ¿sale? Dice, Lupita, dice, hubo un caso similar, se le encontró un video a los padres, no aceptaron esta situación y se habló con la comunidad educativa. Así es que, pues otra vez, si no existen protocolos, si no existen acuerdos, si existe desconocimiento del docente de qué es lo que se puede lograr. Antes nada más hablábamos de los juegos, ¿no? De que el niño iba a estar mucho tiempo con los juegos. Fíjense bien, yo terminé hablando con oftalmólogos. ¿Por qué? Porque nos hablaban de cómo había subido su consulta debido a que los niños estaban cuántas horas en estas pantallas, ¿no? Entonces, estaríamos hasta violentando el derecho a la salud. Si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Evita estar más de 20 minutos, de media hora, de una hora en tu celular por tu salud. Estoy garantizando no es porque yo soy tu mamá, no es porque yo soy tu papá, no es porque yo tengo la autoridad, no es porque yo pago las cosas, no, es porque estoy cuidando tu derecho a la salud. El día de mañana que vengan a decirme, es que usted, padre de familia, está actuando de esta forma, sí, porque estoy garantizando el derecho a la salud. Y ya. Entonces, ahí nos evitamos estas cosas. A veces se juzga mucho la forma y no el fondo. Nosotros decimos, es que yo actué pensando en que el hijo estaba viendo contenido para adultos, en que el niño estaba viendo, ok, sí, pero la forma en que lo hiciste fue con gritos, con amenazas, tomando el celular, arrebatando. Eso es lo que a veces se juzga más que el fondo, se juzga más la forma. Y como docentes debemos de conocer toda esta situación y lo vamos a ver en las siguientes sesiones, donde vamos a ver algunos protocolos para cómo, ¿se acuerdan de este programa que hubo de mochila para revisar si había armas? Y no era la forma correcta de hacerlo. Entonces, si no conocemos esto, vamos a incurrir en violentar algunos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, con esto quedamos el día de hoy. Ya analizamos el criterio 1.1. La siguiente sesión vamos a analizar 1.2, 1.3 y los invito a que ustedes visiten, por favor, Classroom. Ahí viene toda esta información. Este documento que vimos el día de hoy con todas las ligas, ahí viene y ahí van a poder encontrar todas esas ligas que el día de hoy les comenté. Es imposible que en un curso las veamos todas por completo, por eso me interesa mucho irlas puntualizando. Ustedes las ven y yo lo que estoy haciendo mientras tanto es crear estos simuladores que realmente les sirvan. Los vamos a ver más adelante. Hoy no pudimos entrar a esa dinámica, vamos a entrar a esta otra que tiene que ver con conocer y más adelante vamos a entrar ya a esto de ya del ejercicio propio de los simuladores. Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí, comentando, compartiendo. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Adelante, maestra Conchita. Tal vez ya esa parte, profe, pero el día de hoy hice ya mi registro. Ah, ok. Ya lo realicé. Maestro, Excelente. yo tengo duda. Por ahí Felicidades. con respecto a las preguntas que dicen que se van a realizar, ¿sí? Esas preguntas las van a dar con anticipación. A ver, no le entendí muy bien. Las preguntas se refiere a usted de las lecturas. Ajá. O sea, ya para el examen, va a haber un examen, ahora sí que de conocimientos, yo entendí así, y que se van a redactar seis respuestas a 6 preguntas que se van a dar. ¿No estoy bien?
A ver. Estamos hablando de la promoción horizontal, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando, no sé si se acuerda usted en un proceso que había tareas evaluativas. No sé si se acuerda usted de ese concepto de tareas evaluativas. No. Bueno, eran preguntas que te decían, por ejemplo, o sea, no eran preguntas de conocimientos, sino eran preguntas que te llevaban a la argumentación. Es decir, eran enunciados que te decían, si tú fueras a dar una clase, ¿cómo realizarías tu contexto educativo, ¿no? Que es lo que estamos platicando en estas sesiones, ¿no? Entonces tú tendrías que contestar esa pregunta, que es como una tarea evaluativa, yo así lo entiendo, y entonces tú tienes que desglosar en un número determinado de palabras, muy brevemente. No, pues yo, de acuerdo a la ley de los niños y de las niñas, haría esto, de acuerdo a los principios pedagógicos haría esto, de acuerdo al artículo 3º haría esto, de acuerdo al no, generaría esto, esto y esto. Y esa sería tu respuesta. No es tanto de conocimiento, sino es como de cómo tú podrías argumentar una práctica educativa tuya. Entonces te van a dar, creo que son 15, hasta donde yo sé son 15 preguntas, pero son casi como que para que cada pregunta la contestes como en una hoja o media hoja, de 500 a 1000 palabras más o menos va a ser. Y en esas 1000 palabras tú tienes que decir puntualmente exactamente qué es lo que tendrías que hacer y por qué lo estás haciendo. Entonces yo soy mucho de la idea de, número 1, argumentar a partir del artículo 3º, argumentar a partir de la Ley General de Educación, argumentar a partir de los planes y programas de estudio y no más. Si tú argumentas, no más te vas a llevar argumentando o fundamentando que respondiendo. Entonces tienes que decir puntualmente, y esto que hoy vimos les va a servir muchísimo, porque pueden hablar del, no sé, del título 9º de la Ley General de Educación, que habla de la participación de los padres. Puedes hablar de esto que veíamos de la nueva escuela mexicana, ¿no? El por qué estás haciendo esto o por qué estás haciendo aquello, ¿sale? Ok. Estas preguntas, lo más seguro es que salgan en 1 o 2 meses por ahí de contrabando, lo más seguro, y por ahí y podamos tener acceso, pero no sé, es posible. Cuando salgan, ahí los podemos ayudar a argumentar algunas respuestas dependiendo su situación particular y ahí nos pondríamos de acuerdo posteriormente. Ok, profe, gracias. Claro que sí. Sí, Bueno, muchas gracias. claro. Se han suspendido algunas cosas, Pati, pero esa no. Ajá. De hecho, en Tabasco acaban de publicar que la constancia que nos debe dar la SEP no la vamos a subir, que ya la SEP va a mandar la SCAN o algo así, porque en Tabasco tenemos que escanear los registros de inscripción, de registro, y se mandaba un correo de la SEP, y que posiblemente la SEP nos iba a hacer llegar un correo. Hasta el día de hoy, ningún tabasqueño tiene una constancia. Y acaban de mandar un comunicado de que cuando nos toque inscribirnos, mandemos toda la documentación, excepto la constancia, y que ya la SEP la va a mandar a UCICAM o se va a poner de acuerdo con usted, algo así, para enviar el texto que mandaron. Tabasco es un relajo de veras. Eso, por ejemplo, es una violentación a los derechos como trabajadores. El patrón no puede preguntarte si eres su trabajador cuando él tiene tus documentos. O sea, es algo ilógico. Ilógico, incongruente, y yo diría, más allá de incongruente, yo diría que transgrede los derechos y para eso tendría que estar por ahí las organizaciones sindicales. Si tienen sindicato, vayan y pidan que hagan eso. O sea, pues la verdad que todo el mundo así decimos lo que va a hacer. ¿Cómo puede ser que si el director me da un documento oficial, válido, legal, oiga, la SEP me esté pidiendo mi información para darme un documento de una información que él tiene? En mi caso, hace 17 años que me contactó y me dio un trabajo. Y no sé si les pasa que cada año les piden lo mismo que documentos y los mismos documentos. En que Tabasco para es lo mismo. Oye, pues de que estamos jugando. En Tabasco lo mismo. En Tabasco de repente nos mandan a hablar, nos mandan a circular, que hay que ir a actualizar, que hay que ir a llevar documentos. Un relajo en Tabasco, la verdad. Y sí, ahorita me toca el 22 de abril mandar documentación sin la constancia. Y a una compañera le toca el viernes mandar documentación sin constancia y que la SEP es el que se va a encargar de ese trabajo. Claro.
Claro, ese tipo de cosas sí pueden promoverlas a través de sus organizaciones sindicales porque para eso están. Entonces, háganlo. Si no tienen sindicato, pues van a tener que hacer una gestión personal, pero finalmente háganlo. Lo que se había suspendido, Patti, me parece que es la entrevista con padres de familia, porque uno de los elementos era que el gobierno le iba a ir a preguntar a los padres de familia y me parece que también se suspendió la de los docentes y el director, porque no tienen los elementos tecnológicos ni nada para poder realizar esas gestiones. Entonces le van a dar más peso a esto que estamos platicando. Pues además son 260 puntos que debemos de tener para promover, para alcanzar el nivel. Así Porque es. se quitaron 40 puntos de lo que es la evaluación la del director y la entrevista de padres de familia. En efecto, en efecto. Sí. Bueno, pues por aquí nos vamos platicando y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Ok. Que tengan Muchas una muy gracias, bonita María. noche. Bonita noche. Nos vemos en la